Empecemos, mis queridos hermanos. Ya, empezamos con el problema número 1, alumnos. Sí, ahí está el problema número 1. Mira, te dice que la superficie esférica de una esfera mide 36 pi decímetros cúbicos. Acá está mal el dato, no es decímetros cúbicos. Cuando te hablan de una superficie, siempre es cuadrático. ¿Ya? Acá tendría que decir decímetros cuadráticos. ¿Ya, chicos? Y me está diciendo que calculemos el volumen de la esfera. Ahora, primero, ¿cómo se halla la superficie de una esfera? ¿No? El área de su superficie. O sea, todo lo que rodea la esfera. ¿Cómo se halla, no? Entonces, la fórmula es 4pi multiplicado por el radio al cuadrado. Así se halla la superficie de una esfera. Pero en este caso el valor que me dan es 36pi. Entonces yo voy a poner acá 36pi. Y este es igual a 4pi multiplicado por el radio al cuadrado. Tú simplificas y te va a quedar acá 9. ¿No? Y este es igual al radio al cuadrado. Ahora, pero este exponente pasa como raíz. Raíz de 9 es igual a 3. Está 3 unidades, en este caso 3 decímetros, ¿no? Porque estamos hablando en decímetros. Ya. Ese sería el radio. Con el radio ya podemos hallar lo que es el volumen. ¿Cómo se halla el volumen? El volumen de una esfera tiene como fórmula 4 tercios de pi multiplicado por el radio al cubo. Así sería el volumen de una esfera. ¿Ya? Y acá sería 4 tercios de pi por el radio al cubo. Pero el radio vale 3. Pero como tiene que estar elevado al cubo sería 27. ¿Sí? Acá simplificamos. Tercia y acá sería 9. Y 9 por 4, 36. Entonces el volumen de la esfera nos va a salir 36 pi decímetro cúbico. ¿Ya? Decímetro cúbico. Mira, está mal copiado. Es así. Decímetro cúbico. ¿Ya, chicos? Y esa sería la respuesta en ese problemita. A ver, en el problema número 2, mira, nos dice, ¿no? Se tiene una esfera inscrita en un cilindro. Acá, una esfera. No te olvides que la palabra inscrita representa dentro. ¿Qué relación hay entre el área de la superficie esférica y la superficie lateral del cilindro? Primero, el área de la superficie esférica, se halla con la fórmula de 4pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Así se halla. Y la superficie lateral del cilindro. No te olvides que un cilindro cuando es desarrollado más o menos tiene esta forma. ¿Ya? El rectángulo y acá sus dos círculos. Ya está. Y el área lateral sería todo este rectángulo. Ese sería el área lateral. Necesitaríamos la altura de este rectángulo para hallar esa área del rectángulo, que en este caso, si te das cuenta, es 2r. Y necesitamos la base de todo este rectángulo, ¿no? Que no te olvides que la base de ese rectángulo se halla así, 2pi por el radio, pero el radio de este círculo. O sea, necesito el radio de este círculo. Y el radio de ese círculo, según lo que vemos acá, es r. O sea, sería r mayúscula acá. Acá sería 2pi por r mayúscula. Y de esa manera vamos a hallar el área lateral del cilindro, ¿no? Vamos a poner el área lateral del cilindro es igual a su base por la altura del rectángulo. Y la base es 2pi por r y la altura es 2r. Entonces el área lateral del cilindro es igual a 4pi r al cuadrado. ¿No? El área lateral del cilindro sería 2pi, 2 por 2, 4, 4pi r al cuadrado. Ya. Ahora vamos a hallar el área de la superficie esférica. Acá tenemos la esfera. Necesito el radio de la esfera, que es r también. Entonces acá tiene que ir r mayúscula. Entonces el área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado.
Y lo que me está pidiendo es la relación. Cuando te piden relación, en este caso es una división, ¿no? ¿Entre quiénes, no? El área de la superficie esférica, o sea, 4pi r al cuadrado entre la superficie lateral del cilindro, que es lo mismo, 4pi r al cuadrado. Bueno, simplificas y te queda 1. Y eso pasa en problema número 2. ¿Bien, chicos? A ver, en el problema número 3, alumnos, que nos dice que se tiene un cilindro inscrito en una esfera. ¿Cómo es eso? Un cilindro dentro de una esfera. Vamos a dibujar algo parecido a una esfera. ¿Ya? A ver. Ya. Ya. Entonces, acá voy a denotar de esta esferita que quiero dibujar su centro, más o menos por acá. Y... Uy, espérate. Ya está. Y por acá puntos para denotar la esfera. Ya, ahí está la esfera, mis queridos alumnos. Vamos a borrar esta partecita de acá. Ya. Ahora, este es el centro. Si tú lo imaginas en 3 dimensiones, más o menos por acá está el centro. Lo que te estoy dibujando es el radio, ¿no? Este de acá sería el radio. Ya. Pero dentro de esta esfera tenemos un cilindro, porque dice un cilindro inscrito, ¿no? Entonces yo voy a dibujar el cilindro inscrito. ¿Ya? Más o menos así. Vamos a dibujarlo así. A ver. Por acá. Por acá. Ya, ahí está. Ya, ese es el cilindro inscrito dentro de la esfera. Sí, ahora dice que se tiene el cilindro inscrito y una esfera de radio 4 raíz de 2. En una esfera de radio 4 raíz de 2 centímetros. Entonces, este de acá es el radio. ¿Sí? Ya te digo que lo imaginas en 3 dimensiones, pero ese radio tiene un valor de 4 raíz de 2. 4 raíz de 2, ya. ¿Qué más dice? La altura del cilindro, todo esto de acá es la altura del cilindro, desde acá hasta acá, dice que es igual al doble del radio del cilindro. Ya, entonces acá está el centro del cilindro y esto de acá es el radio del cilindro. Voy a dibujar hasta acá. Ya, ese es el radio del cilindro. Vamos a poner R y la altura del cilindro tiene que ser 2R porque te dice que es el doble. ¿Ya? Hallar el volumen del cilindro. ¿Cómo es hallar el volumen del cilindro, no? El volumen del cilindro es igual área de la base por la altura. Así se halla el volumen de un cilindro. ¿Sí? Entonces, necesito el área de la base. La base es un círculo de cilindro. Entonces, el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado, ¿no? El área del círculo es pi por radio al cuadrado, su radio es r. ¿Ya? Mira, ahí está su centro y acá está su radio, que es r. Y multiplicado por la altura del cilindro. En este caso, la altura del cilindro es 2r, ¿no? Según el dato que me dan, o lo que deducimos. O sea, el volumen del cilindro es igual a 2pi por el radio al cubo. Necesito el radio entonces, ¿ya? R minúscula necesito. Lo que voy a hacer es unir este puntito con este puntito, ¿sí? Entonces, acá se genera la distancia que es el radio de la esfera, ¿no? Desde este puntito hasta acá es el radio de la esfera, y el radio de la esfera es 4 raíz de 2, entonces yo voy a poner acá 4 raíz de 2. Chicos? Ahora, lo que voy a hacer es unir el centro de este cilindro, de la base del cilindro, con el centro de la esfera. Uno eso. Si te das cuenta, este segmento que estoy dibujando representa la mitad de la altura del cilindro, o sea, acá es R. Y entre este segmento y el radio del cilindro, pues obvio que van a formar un ángulo de 90 grados. Ahí está. ¿Sí? Y con eso deducimos cuánto vale R. Porque acá se está formando, si tú te das cuenta, un triángulo rectángulo, donde sus catetos son iguales, ¿no? Ese es un triángulo notable, entonces de 45-45.
¿Cuánto tendría que ser R, chicos? A ver, dígame. 4. Muy bien, 4 unidades, ¿no es cierto, no? Porque sería R raíz de 2, o sea, comparando, R vale 4. Y si ya tenemos R que vale 4, ya podemos hallar entonces el volumen del cilindro. Acá sería R, que sería 4 elevado al cubo, que sería 64. Y 64 por 2, 128 pi centímetros cúbicos, ¿no? ¿Por qué en centímetros cúbicos? Bueno, siempre el volumen en cúbico y la distancia está en centímetros, pues por eso me sale centímetros cúbicos. Ya, eso pasa en el número 3. A ver, número 4. Te dice que se inscribe un cilindro de altura 8 decímetros en una esfera de radio 5 decímetros. Ya, es prácticamente lo mismo que antes. ¿Ya? Vamos a dibujar otra vez la esferita. ¿Sí? Ahí está la esferita. Ahora dibujamos su contorno, ¿no? Para poder representar que esto es una esfera. ¿Ya? Entonces, dibujamos su contorno. Ahí está. Ya. El centro más o menos por acá. Y entenderás que esto de acá es el radio de la esfera. Bueno, dice que vamos a escribir un cilindro igual que antes. Vamos a inscribir el cilindro. Sí, ahí está el cilindro. Ya está. Vamos a dibujar acá. Ya está, chicos. Ya, ahí está el cilindro. Dice un cilindro de altura 8 decímetros, entonces la altura del cilindro es 8 decímetros, o sea, desde acá hasta acá, 8 decímetros. ¿Ya? De una esfera de radio 5 decímetros, entonces otra vez dibujo el radio desde este punto hasta acá. O sea, este es el radio que vale 5 decímetros, ¿no? Pero ahora lo voy a dibujar acá, ¿no? Ya está. Y esta distancia es 5 decímetros, ¿no? Calcular el volumen del cilindro. Bueno, acá tenemos el centro del cilindro. Ahí está el centro del cilindro. Y acá está el radio del cilindro, ¿no? Este es el radio del cilindro. Ya, si yo quiero hallar el volumen del cilindro, ya sabes la fórmula, ¿no? El volumen del cilindro es igual a área de la base por la altura. Así sería el volumen del cilindro. Bueno, la base, acá está su base. Ya te he dicho que esto de acá es el centro. Esto de acá va a ser el radio. Ya. Entonces el volumen del cilindro va a ser igual área de la base, pi por radio al cuadrado, porque es un círculo. Y la altura del cilindro, que es 8 decímetros. Es lo que dice el problema. Eso que yo voy a poner 8. Lo que nos falta para poder hallar el volumen del cilindro es el radio. ¿Y cómo hallamos el radio? Mismo entendimiento de antes. Si yo dibujo este segmento, te vas a dar cuenta que es la mitad de la altura, porque está siendo dibujado justo desde el centro, ¿no? Este es el centro de la esfera, también es el centro del cilindro. Entonces, si esto es 8 decímetros, acá vale 4 decímetros. La pregunta es, ¿alguien puede decir cuánto vale el radio? 3. Muy bien, el radio vale 3, ¿no? Porque es un triángulo notable también que se ha formado, ¿no? De ángulos 37 a 53. ¿No es cierto? Donde sus catetos son 3, 4 y 5. La hipotenusa es 5. Catetos 3, 4 y la hipotenusa 5. Entonces el radio vale 3 decímetros. Ya tengo el radio, ya puedo hallar entonces el volumen del cilindro. ¿Te das cuenta? Entonces el volumen del cilindro es igual a pi por 3 al cuadrado, ¿no? Y multiplicado por 8. Multiplicado por 8. Acá sería 3 al cuadrado, que sería 9. 9 por 8 es 72, ¿no? 72 pi decímetros cúbicos. Ya, eso pasa en el problema número 4, chicos. ¿Ya? Esa sería la respuesta. A ver, en el problema número 5, ¿qué dice, no? Vamos a ver. Una esfera de volumen V es calentada hasta que su radio se encuentre en un décimo. No te olvides que cuando haces dilatación, tú aumentas la temperatura de una sustancia, se tiene que dilatar. Obvio que crece en dimensiones. Pero no vayas a pensar que crece, digamos, aumenta su masa. No vayas a pensar eso, solo crece en dimensiones.
no está aumentando la cantidad de partículas, ¿ya? La masa se mantiene constante, chicos, lo que cambia es su volumen, ¿ya? Pero acá en este caso en geometría solo me dice que está aumentando su volumen. Es calentada hasta que su radio se encuentra en un décimo, o sea, se deduce que aumenta en un décimo. La pregunta es, ¿el nuevo volumen de la esfera será? Entonces me está pidiendo una relación a razón del volumen inicial. Entonces tú vas a decir, ¿no? El volumen inicial de la esfera es obvio que va a representar el 100%, ¿no? Una regla de 3. El volumen final de la esfera, voy a borrar esto. El volumen final de la esfera, ¿cuánto tendría que representar? X. Una regla de 3 simple, ¿no? Porque es algo directo. Obvio que si aumenta el volumen, aumenta el radio, eso es obvio, ¿ya? Ahora, sacamos nuestra relación acá. Primero decimos cuánto vale, cómo sería el volumen de la esfera, ¿no? El volumen inicial en este caso sería 4 tercios de pi multiplicado por el radio de la esfera elevado al cubo. Así sería el volumen. Como es un volumen inicial, entiendo que este es el radio inicial que tiene la esfera. Pero como va a calentarse y su radio se encuentra a un décimo o en un décimo, ¿ya? O sea, quiere decir que va a aumentar un décimo. O sea, el radio que había originalmente va a aumentar en un décimo de ese mismo radio. Eso es lo que trata de decir. Eso quiere decir que el radio final, ¿sí? Lo que necesito para hallar el volumen final es igual a 11 R sobre 10. Ese es el radio final. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿cómo utilizamos esta regla de 3 a razón de ello, no? Tú dices, volumen inicial es el 100%, o sea, 4 tercios de pi multiplicado por el radio al cubo representa el 100%. El volumen final, ¿cuánto de porcentaje representa? Y después de hallar el porcentaje, podemos transformarlo en función de una fracción o decimales, como ves tú acá. El volumen final va a ser igual a 4 tercios de pi por su radio, ¿no? Elevado al cubo. Pero el radio, cuando ya aumenta su volumen, va a ser 11R sobre 10. Entonces acá yo tengo que poner 11R sobre 10 elevado al cubo. ¿Y en qué porcentaje representa eso? ¿Ya, chicos? Entonces despejamos, ¿no? Y también simplificamos lo que se puede en esta regla de 3 directa. Chau a 4 tercios de pi, ¿no? Operamos. Este x multiplica lo que queda acá, que es radio al cubo, x por radio al cubo. 11R sobre 10 y todo eso elevado al cubo multiplica al 100. Pero ya operando sería el 100% por 121R al cubo y dividido entre 100. ¿Ya? No te olvides que el 100% es, también se puede expresar como 100 entre 100, ¿no? Porque este por ciento que tú ves acá, sí es una división de 100 unidades. ¿Ya, chicos? No te olvides de eso. Y también en esa igualdad puedo simplificar lo que es r al cubo. Chau a r al cubo. Entonces, x equivale a, vuelvo a repetirte que esto es lo mismo que decir que 100 entre 100, porque son 100 divisiones, por algo es el porcentaje, multiplicado por 121 y eso dividido entre 100. Entonces me va a quedar 121 entre 100, o sea, 1,21. ¿Te das cuenta? Eso representaría entonces el volumen final, ¿no? Bueno, en realidad es 121%. ¿Ya, chicos? Pero ya te he dicho que el porcentaje dividido entre 100 el por ciento, es una división de 100 unidades. Entonces por eso me quedaría 1,21 expresado sin porcentaje, así con un número simplemente. ¿Ya, chicos? Entonces el volumen inicial representa la unidad, el volumen final sería 1,21 del volumen anterior. Dime. 11 al cubo es 121. ¿Cuánto es 11 al cubo? Ah, no, ¿verdad? No, me estaba confundiendo. 11 al cuadrado estoy sacando yo, ¿no es cierto? Ah, ya, entonces no. Ah, ya, muchas gracias. Mira, me estaba confundiendo. Entonces, ¿cuánto sería acá? 1331. 1331. 331. Gracias, gracias. Ahí está. Entre 1000 sería, ¿no es cierto? Ya sería así, entre 1000. ¿Ya, chicos? Gracias, Mauricio. Ahora, entonces, si es entre 1000 ya está cambiando ya muchas cosas, ¿no? Ya cambia muchas cosas, ¿sí? Entonces sería, si es entre 1000, acá también está cambiando esto de acá.
Miren, acá sería 1331. No, el R al cubo se va, eso sí. Acá sería entre 1000, acá sería entre 1000. Bueno, eso también se va. Entonces, acá ¿cuánto te quedaría? 0.13, ¿no? Ah, no, perdón. Son 3 ceros, sería 1.3. Wow, tanto aumenta. Wow, más del... Ya, bueno, ni modo. 1.331. Ya, eso es lo que pasa, chicos. ¿Sí? 1.331. Ya, entonces la clave sería la C. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que sucede. Quiere decir que el volumen inicial es el 100%, el volumen final va a ser el 133%. ¿Ya? Que es expresado sin porcentaje, porque te vuelvo a repetir, este por ciento representa la división entre 100, por eso simplifico ese 100 con 100, ¿no? O que prácticamente representa la unidad y te queda esta expresión ya resolviendo, ¿no? 1.3331. Ya, eso es lo que pasa en problema número 5. A ver, problema número 6. Dice, ¿no? Sean E1 y E2 dos esferas. El volumen de E2, el volumen de la esfera 2, es el doble del volumen de la esfera 1. ¿Ya? El doble del volumen de la esfera 1. Si el radio de la esfera 1 es igual a la raíz cúbica de 16 centímetros, calcule el volumen de la esfera 2, ¿no? Me pide el volumen de la esfera 2. Bueno, a ver, reemplacemos. El volumen de la esfera 2 es igual a 2 veces el volumen de la esfera 1. ¿Cómo hallamos el volumen de la esfera 1? 4 tercios de pi multiplicado por el radio al cubo, ¿no? Y el radio al cubo, ¿cuánto sería? O mejor ponemos acá radio al cubo. ¿Ya, chicos? El volumen de la esfera 2 entonces es igual a 2 por 4 tercios de pi por el radio al cubo. Pero el radio es raíz cúbica de 16 al cubo, ¿no? Raíz de índice 3 de 16 elevado al cubo. Entenderás que esto de acá con esto de acá se va, ¿no? Y te quedaría que el volumen de la esfera 2 es igual a 8 tercios de pi por 16. ¿Ya, chicos? Y 16 por 8 pues me va a dar 128. Acá sería entonces 128 pi sobre 3 centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta. ¿Ya, chicos? A ver, número 7, ¿qué dice? Una esfera, no, perdón, número 7, no. El volumen del cuerpo de la figura, ¿cuánto es? Me pide el volumen del cuerpo de la figura. Bueno, acá esta figura está conformada por lo que es una esfera, y mejor dicho, una semiesfera y un cono, ¿no es cierto? Entonces, la semiesfera, primero hallemos el volumen de la semiesfera, ¿ya? El volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi multiplicado por el radio al cubo. Pero como es la mitad de una esfera, entonces todo esto lo dividimos entre 2. ¿Ya? Entonces el volumen de esa semiesfera, en realidad, ¿no? El volumen de la semiesfera es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo dividido entre 2. Y el volumen del cono, bueno, es completamente el cono, no es la mitad de un cono, no es un cono completo, ¿no? El volumen del cono es igual a 1/3 del área de la base por la altura. Así sería el volumen de un cono. 1/3 del área de la base por la altura del cono. ¿Ya, chicos? Sumamos esos dos volúmenes y estamos hallando el volumen del cuerpo que tú ves ahí, ¿no? Bueno, hallemos el volumen de la esfera en este caso, ¿no? El volumen de la esfera, necesito su radio. En este caso el radio de la esfera es 2. Entonces acá sería igual a 4 tercios de pi por 8, ¿no? Porque 2 al cubo es 8 y eso dividido entre 2. ¿Sí? Acá puedo simplificar este 2 con este 8, que te quedaría 4. Acá entonces me quedaría 16 pi tercios. 16 pi tercios. Como no veo si es centímetro, no veo que es metro, decímetro, entonces yo tengo que poner acá unidades cúbicas como referencia. Unidades cúbicas como referencia. Ese es el volumen de la esfera. Ahora, el volumen del cono es 1/3 del área de la base por la altura. Sería 1/3. El área de la base, acá está.
Es este círculo que es pi por radio al cuadrado. Pi por su radio al cuadrado, ¿no? Y el radio es 2, pero elevado al cuadrado es 4, pues, ¿no? Y multiplicado por su altura, en este caso su altura es 3. Ahí está 3. Y esto sería igual entonces, 3, este 3 con 3, 4 pi me quedaría entonces. 4 pi. Ya, eso es lo que me quedaría. 4 pi unidades cúbicas. ¿Ya, chicos? Ahora nos piden el volumen total, ¿no? Entonces el volumen total va a ser igual a la suma de esos dos volúmenes. 4 pi más 16 pi entre 3. ¿Ya, chicos? Entonces el volumen total va a ser igual. Acá sería 12. 12 más 16, 28, ¿no es cierto? 28 pi sobre 3 unidades cúbicas. Ya, eso es lo que pasa, chicos. ¿Sí? En el problema número 7. Ya, a ver, ¿qué pasa en el problema número 8, mis queridos alumnos? En el problema número 8 te dice que se funde una bala de plomo de radio 8 centímetros. Cuando te dice que se funde, quiere decir que se derrite, ¿ya? Y te dice que es una bala de plomo, para obtener luego bolitas del mismo material con un radio de 2 centímetros, ¿sí? Cada una. ¿Cuántas bolitas como máximo se obtendrían? Se obtendrán. Ya, bueno, ¿qué sucede, no? En el examen de admisión te venía la bala de plomo de esta forma. A ver, más o menos de esta forma, sí. ¿Ya? Así. Entonces, la bala de plomo te decía, ¿no? Está conformado por un cilindro y un cono. Sí, así te venía. Y de ahí tenías que hallar el volumen de la bala de plomo. ¿Por qué? Porque algo parecido te decía acá. Para obtener luego bolitas del mismo material, o sea, esta bala de plomo se fundía y obteníamos bolitas del mismo material de plomo. Y cada bolita tenía un radio de 2 centímetros, ¿no? Así fue el enunciado del problema del examen de admisión. Y la pregunta era, ¿cuántas bolitas como máximo se tendrán? Entonces, en este caso, yo necesitaba el volumen de esta combinación de dos sólidos, que sería el cilindro y el cono. Y lo distribuía, pues, para poder armar estas esferitas. ¿Ok, chicos? Pero en este caso, para este problema no va a ser así. O sea, mejor dicho, esta primera parte del enunciado no es así. No puedo imaginar en este problemita que voy a fundir una bala de plomo y que tenga esta forma y después que me diga que el radio de esa bala de plomo es 8 centímetros. Es ilógico pensar que la bala de plomo tenga esta forma. Chicos? Entonces la bala de plomo pues va a tener esta forma. Una esfera más grande, un poquito más grande. Y esta balita de plomo tiene un radio de 8 centímetros de radio. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que imaginar. Ahí está la bala de plomo con su radio que es igual a 8 centímetros. Y esta bala de plomo la vamos a fundir, ¿no? Entonces fundir es derretir el metal. Chicos, pasar de su fase sólida a líquida prácticamente. Y vamos a obtener, después de fundir, pequeñas balitas de plomo. O pequeñas esferillas de plomo. Acá mejor pongo puntos suspensivos. Y ahora, ¿cuántas balitas o cuántas esferitas? O cuántas bolitas, como dice acá. No sé, pues eso es lo que me pide. Ya, chicos, eso es lo que nos está pidiendo. Ya, pero el radio de cada bolita es de 2 centímetros. Ya. Ahora, ¿cuántas bolitas como máximo se puede obtener? Miren, chicos. Acá lo que no está cambiando es, digamos, el volumen de esta bolita de plomo. El volumen se mantiene, así tendríamos que distribuir. ¿Cómo es eso, no? Mira. Es como decir que tengamos dos recipientes, o mejor dicho, un recipiente lleno de agua, ¿no? Completamente lleno de agua y ocupa un volumen, digamos, de 2 litros. ¿Ya? A ver, espérate. Ya. Acá tengo un recipiente y ocupa un volumen de 2 litros. Así voy a poner. Y lo voy a separar en otros dos recipientes, ¿no? Acá sí. Así. ¿Sí? Este recipiente tiene un volumen de medio litro y este recipiente tiene un volumen de 1.5 litros. Y esta cantidad de agua la voy a poner acá y acá. Si te das cuenta, estoy distribuyendo el mismo volumen, ¿no? Solo que en otros recipientes diferentes, pero el volumen total se sigue manteniendo. Ya, chicos, es lo que trato de decirte acá. Prácticamente esta bala o esta esfera de plomo
se va a distribuir en pequeños volúmenes, pero si yo sumo todos esos pequeños volúmenes, me va a dar el volumen total de esta esfera, eso es obvio. Entonces el volumen se mantiene, ¿no? A la explicación que te doy acá. Entonces quiere decir que el volumen de la esfera grande, ¿ya? Equivale a la suma de todos estos volúmenes de las bolitas pequeñas. ¿Y cuántas bolitas pequeñas son? Son X bolitas. Entonces, X veces los volúmenes de las esferas pequeñas. Ya, chicos, vamos a poner de las bolitas. Ya, esa es la ecuación que nosotros sacamos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se halla el volumen de la esfera grande? Ya sabes cómo se halla. 4 tercios de pi multiplicado por el radio al cubo. Pero el radio de la esfera grande es 8 centímetros. Acá sería entonces 8 al cubo. Esto es igual a la cantidad de bolitas multiplicado por el volumen de una bolita, ¿no? Que sería 4 tercios de pi por el radio al cubo. Pero el radio de cada bolita es 8, ¿no? Perdón, es 2, pero elevado al cubo es 8. ¿Ya, chicos? Chao a 4 tercios de pi. Si te das cuenta, acá puedes simplificar 8, ¿no? 8 y acá uno de los 8 es 8 al cubo y te queda 8 al cuadrado, o sea 64. Son 64 bolitas que puedo formar entonces, al momento de fundir el plomo. ¿Ya, chicos? Eso es lo que sucede entonces en ese tipo de problemas. ¿Ya? Bueno, mis queridos alumnos, acá lo dejamos. Su tarea, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser su tarea? 5 ejercicios, ¿no? 5 ejercicios, los que tú desees. Ya tú escoge los 5 ejercicios de la guía, ya tú ve cómo lo resolverás, ¿no?